¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues nada, nos metemos de lleno otra vez en la velocidad y en este caso con un modelo de la marca Slotty, el Alfa Romeo 155 V6 Ti. En esta decoración pertenece a la ITC de 1996, una decoración muy bonita de Martini. Estuve esperando a que saliera de nuevo a la venta porque esta decoración ya se realizó hace unos años y nada, como la han vuelto a sacar, pues aquí la tenemos. Y bueno, pues tenemos una categoría bastante interesante porque Slotty está sacando modelos de prácticamente de la DTM y tenemos ya un par de Mercedes, tenemos este modelo, tenemos el Calibra, el año que viene tendremos el BMW, el M3, en fin, bastante interesante como para hacer una categoría de serie y realizar un campeonato magnífico con este tipo de coches que son complicados de llevar y de conducir porque son estrechitos, son altos, en fin. Y por supuesto que si los mantenemos en serie, pues ya veréis la mecánica que va en línea como los grupos E. En fin, os cuento, el coche trae, que me parece genial, trae dos alerones, los trae desmontados, evidentemente, para meterlo en la caja, y trae el que viene con la serigrafía de Alfa Romeo, que aquí lo podéis ver, muy bonito, que se lo dejaremos puesto ahora mismo para que lo veáis, ¿vale? Para que lo veáis puesto como queda. Y trae uno de repuesto que es doble. Trae uno de repuesto, digo que es doble, que no es un alerón simple, sino que tiene doble, como podéis observar, ¿vale? Y lo trae de repuesto. Eso será pues por otro modelo, para simular un modelo u otro, dependiendo de dónde compitió, pues me imagino que tendrá dos tipos de alerón. En fin, si rompemos alguno, ahí tenemos de repuesto. También trae en la caja, trae dos tapacubos de repuesto, que me parece muy acertado por parte del Slotty, porque muchas veces perdemos tapacubos y no hay forma de encontrarlos, pasan a otra dimensión y no hay forma de encontrarlos. Y ha incorporado pues dos repuestos. Ha incorporado también como especie de, como unos separadores, la tornillería métrica M2 para estabilizar el eje delantero y para colocar el chip, por si queremos poner el chip, ¿vale? En fin, esto es lo que trae, que me parece genial, sobre todo el alerón de repuesto. Como los espejos no se van a perder en este coche, porque ya podéis ver cómo son, bueno, os enseño la carrocería ya, porque ya la he desmontado, veis los espejos que están totalmente integrados en la carrocería, pues va a ser difícil que los perdamos, ¿vale? El coche es muy bonito, es muy bonito, ¿vale? Es muy bonito, está muy bien terminado y en fin. Y la carrocería en principio la tenemos coja, ¿vale? Viene coja, así que tendremos que dedicarle un ratito a ponerla derecha. Nosotros vamos a hacer la prueba de serie, pero bueno, ya veis aquí cómo cojea, ¿vale? A ver que lo vean, ya veis aquí cómo cojea bastante. Entonces, bueno, intentaremos después de la prueba de serie, ya lo intentaremos afinar y lo pondremos derechico como podamos, ¿vale? Pero tiene bastante cojera, El chasis, pues el chasis en principio también parece que viene algo doblado, parece que viene, no sé si veis esta parte de aquí, la parte de este lado está más levantada, por lo menos la parte delantera, y la parte trasera, bueno, parece que sí, la parte trasera parece que sí está bien, pero la parte delantera sí está. He notado una cosa en este modelo, que con otros no lo he notado, no sé, lo mismo es percepción mía, y tengo la sensación de que el chasis que usa el Slotty, negro de toda la vida, pues este es como un poquito más blando, me da la sensación de que es un poquito más blando. Como esto es de última hornada, pues no sé si habrá cambiado el compuesto del plástico o algo, pero me da la sensación de que tiene mejor torsión, es como un poquito más blando, más maleable, no sé, es mi sensación, ¿vale? Bueno, pues ya que estamos aquí, pues nada, comentamos un poco lo que tenemos por encima. Los cables de siempre, los mismos, estos son un poquito más blandos, no son tan rígidos, claro, al ser nuevos,
pero bueno, nosotros cuando lo afinemos lo cambiaremos, ¿no? Las trencillas siguen siendo las mismas, trencillas duras, muy duras. La guía ya es la nueva, que tiene la tornillería métrica por delante para sujetar el cable y la trencilla. Todo un acierto, ya se usan todos los coches. Este modelo sí trae, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Este modelo sí trae los casquillos de plástico que vienen aquí encajados arriba. Lo dejaremos así, nosotros ya luego los trabajaremos como ya habéis visto en mi canal, para poder ajustar la altura perfectamente una vez puestos los pellejos, los neumáticos Zero Grip. La bancada 05, la gris, la que trae, hemos quitado el imán. Ya se lo hemos sacado, venía detrás, uno detrás y lo hemos quitado. Motor en línea, el MX16, como siempre. Desarrollo 928, como siempre. Llantas calibradas detrás, llantas de plástico delante, en fin, poco que decir. Bancada sujeta al chasis por 4 puntos. Y nosotros no vamos a tocar nada, lo vamos a dejar tal cual. No viene muy bien montado, que digamos. Esta llanta viene muy metida dentro y la otra sí está más o menos. Antes de hacer la prueba de serie, eso sí lo pondremos en su sitio. Y lubricaremos todo y haremos un pequeño rodaje en el banco de pruebas para que sea más fiable todas las pruebas que hagamos. Y los neumáticos se van a quedar igual, los de serie, etcétera, etcétera. Todo exactamente igual. Así que nada, chicos, hacemos todo eso que os he comentado y nos vamos a la pista de velocidad a ver qué tal se comporta este Alfa Romeo 155 del Lotus, que es una auténtica preciosidad. Así que os veo en un ratito. Bueno, chicos, pues aquí tenemos este precioso Alfa Romeo ya afinado y preparado. Comentaros, como habéis podido comprobar, la prueba que hemos hecho con este coche y la que haremos a partir de ahora, la vamos a hacer en la pista de velocidad que habéis visto, una pista Scale Auto, que se encuentra en el Club de Scalestri, el Club del Slot de Jaén. Y nos desplazamos hasta allí para hacer estas pruebas, ya que a partir de ahora pues usaremos ese circuito para testar los coches que vayamos subiendo al canal. Y esa pista, pues deciros que es totalmente nueva, se montó el año pasado, el trazado es totalmente nuevo. Y bueno, pues qué deciros, pues los que ya habéis corrido en la pista Scale Auto, pues es espectacular, totalmente plana, no tiene baches, es llana, o sea, en fin, todo lo que os diga es poco. Es verdad que hay que dar unas cuantas vueltas, si la pista se deja de usar hay que dar unas cuantas vueltas hasta que coge el grip. Se quita el polvo que tiene arriba, se coge el grip, al principio tiene un poquito menos de grip que la Ninco,
pero una vez que ya se limpia y lo coge, perfecto, va divina, va como un tiro, o sea, no tiene nada que envidiar a ninguna. Así que hemos dado el paso y bueno, ya estamos pues en el siglo XXI, donde los materiales evolucionan y tenemos que adaptarnos a ellos, y a partir de ahora pues todas las preparaciones que hagamos pues tendrán ese condicionante, ese factor que es pues la pista de Scaleauto. Dos cosas significativas, aparte del gris, como he comentado hace un momento, algo también significativo que tiene es que el raíl está a ras del plástico, o sea, el raíl no sobresale, con lo cual los coches los podemos llevar con un offset distinto y bajar la llanta para que el coche vaya más pegado a la pista. Ya no hace falta que vaya 1 milímetro, ya puede ir más bajo. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que las trencillas, como las veréis ahora, yo os mostraré en el coche cómo están montadas, pues tienen que estar abiertas en forma de V, porque si no pierden el contacto, ya que el raíl es un poquito más ancho. Pero bueno, son detalles que al final, cuando los conoces y los compañeros te ayudan a entenderlo, pues ya vas preparando los coches y la verdad es que es una auténtica gozada, pero una gozada. En fin, que nos metemos en el lío, que os digo lo que le hemos hecho a este coche, ¿vale? Lo que nos concierne ahora mismo y os cuento cositas, ¿vale? Os cuento cosas para ver cómo ha mejorado este Alfa Romeo de Slotty de la DTM, espectacular. Bueno, la carrocería pues le hemos hecho lo que le hacemos a todos, que es soltar la bandeja de pilotos, quitar todos los anclajes que tiene y unirlo con 2 puntos nada más. Solo con 2 puntos, uno delante como hacemos siempre, justo aquí, en medio, y otro detrás, aquí pegado al tetón trasero. Y entonces conseguimos, fijaros, con nada que hago, fijaros cómo, ¿vale? Con nada de esfuerzo, cómo la carrocería tiene esa torsión increíble, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho en la carrocería, nada más. Así que ha quedado perfecta. Por supuesto ya está derecha, ya no está torcida como visteis al principio del vídeo, ya no está ladeada y ya no está coja y perfecto. Fijaros cómo, ¿vale? Como es increíble, ¿vale? Se ha quedado de lujo. Y esto es lo único que le hemos hecho. Y ahora nos metemos en la mecánica y en la mecánica pues hacemos lo que le hemos hecho a prácticamente todos los grupos C de Slotty, ¿vale? Porque la disposición mecánica que tiene este coche, los DTM, es igual que la de los grupos C. Y entonces vienen en línea, vienen con su motor MX-16, etcétera, etcétera, como ya sabéis, todo igual. Entonces, pues la preparación es la misma. ¿Qué hemos hecho? Si empezamos por la parte delantera, bueno, pues por la guía que hemos puesto las trencillas, esto que os comentaba de las trencillas, fijaros cómo están en forma de V, ¿vale? Para que no pierda contacto con los raíles en la pista Scaleauto. Esta vez no he usado las trencillas que a mí me gustan, las 1636, he utilizado una MB que tenía por ahí finas para velocidad, pero bueno, a mí me gustan más las Scaleauto 1636, para mí, a mi gusto. Hay gente que no le gustan, a mí sí me gusta, pero bueno, he usado esta vez estas porque tenía por ahí en fin, medio metro que tengo que ir gastando y he decidido ponerla aquí. Vale, bueno, como ya os comenté, esta guía va con tornillos, ¿vale? Y lleva, yo le he puesto terminales porque he cambiado los cables, pero lleva la tornillería métrica delante, porque esta guía ya es de las modernas, y lleva el anclaje, la trencilla y en este caso el terminal que yo he puesto, pero de serie viene solo con el cable estañado, con un tornillo métrico en la parte frontal para apretar la trencilla y el cable, en este caso con el terminal. Prefiero hacerlo con el terminal porque he hecho varias pruebas y al final me gusta más con el terminal. Seguimos, bueno, los cables ya veis cómo están dispuestos, los cables perfectos, más flexibles, de silicona y bien, y nos paramos en el eje delantero. El eje delantero, este eje delantero, como visteis al principio del vídeo, tiene los casquillos de plástico como la mayoría de los grupos C. Entonces hemos sacado el casquillo de plástico y lo hemos trabajado. Eso lo podéis ver en la sección de taller del canal o en cualquier grupo C que se explica cómo se trabaja, sobre todo en los primeros vídeos del grupo C. Ahí lo podéis ver con detalle. Entonces hemos trabajado el casquillo.
Hemos puesto solo tornillería métrica en la parte superior porque abajo no hacía falta. Hemos puesto unos separadores de 1,5 milímetros a ambos lados, en este caso es fabricado en 3D de color negro, que apenas se notan, y hemos puesto los pellejos. Entonces os voy a mostrar cómo ha quedado de altura, como podéis ver, incluso no poniendo tornillería métrica delante, el coche, ¿vale? Los neumáticos delanteros, las ruedas delanteras, no llegan a tocar, ¿vale? No llegan a tocar por el tipo de chasis que es, porque ya os digo, le quité lo que trae, la pieza que trae para elevar el eje delantero, se las quité y bueno, y no baja más, ¿vale? No baja más, es lo que hay. Entonces, para no tocar el chasis, no tocar nada. Ya veis cómo queda totalmente bajo, ¿vale? Totalmente bajo, que insisto, aunque yo he puesto aquí unos neumáticos de NSR, los 19,8×10, que son los que uso en los clásicos y en los grupos E para hacer las pruebas, porque me gusta cómo es el rendimiento y cómo va, el coche sigue siendo alto para una pista escale auto, tendría que gastarse más el neumático, que ya veremos cómo evoluciona. En fin, dicho esto del eje delantero, que por supuesto lleva los pellejos estrechos de escale auto, tenemos los anchos y los estrechos, lleva los estrechos, pasamos a la bancada. En la bancada lo que he hecho ha sido pues prácticamente lo que le hago a todas, que es cambiar la tornillería delantera por tornillería de nylon con su tuerca correspondiente. En este caso he puesto unos M2, tornillos M2 por 8 de longitud, 8 milímetros de longitud, con su tuerca correspondiente. Enrosca perfectamente los orificios de la bancada, pero para que se apriete del todo y evite movimientos y vibraciones para que se puedan soltar, pues yo he puesto sus tuercas y además lo he sellado con esmalte de uña, ¿vale? Bueno, seguimos. Eso es en la parte delantera. Y en la parte trasera, los tornillos los he quitado y he soltado, vamos, he eliminado la arandela que traen los tornillos de la bancada. Los tornillos de la bancada que trae todos los Sloty, ya sabéis cómo son, pues llevan una arandelita. He quitado la arandelita, he puesto los tornillos y lo he puesto a ras del chasis por debajo, ¿vale? Que queden aquí a ras del chasis por debajo, para conseguir un mínimo de suspensión. Que esto también os lo muestro aquí, para que lo veáis, que esto ya lo sabéis, que lo hemos hecho muchísimos vídeos, preparaciones. Y tengo este pequeño margen, que no necesitamos más, porque la pista escale auto, al ser tan plana, necesitamos poquito recorrido de suspensión. Y entonces lo hemos soltado, lo hemos dejado a ras y hemos sellado con esmalte de uñas también, para que los tornillos no se aflojen y se pierdan, ¿vale? El eje trasero lo hemos llevado a lo máximo que nos permitía, que os lo voy a enseñar, en la carrocería, para tener mejor apoyo. Igual que hemos hecho en el eje delantero con los separadores, llevarlo al máximo. A ver si cuadra aquí. Y para que veáis que lo tenemos justo a ras. Lo tenemos justo a ras, tanto de detrás como delante. Importante lo de delante, porque delante conviene tenerlo un poquito más ancho, porque este coche es estrecho y alto. Entonces, en el paso por curva, si tenemos un buen apoyo, eso sí, regulando bien el eje delantero, porque yo le he puesto la tornillería métrica justo en la parte superior nada más, como ya he explicado antes, para que no me suba mucho. Entonces, en el paso por curva, tener apoyo en el eje delantero para que el coche no levante pata. Y esa anchura además que hemos dado atrás, delante, y además ese apoyo extra que tenemos bloqueando el eje delantero en altura, pues hace que el coche sea más estable. Y nada más, chicos, esto es lo que le hemos hecho a este gran Alfa Romeo de Sloty, de DTM. En la basculación, pues seguimos usando los tornillos de serie, que para mí son geniales, los que trae Sloty, que bueno, este coche los trae. Y seguimos usando sus dos tornillos. Dejamos 2-3 milímetros delante, y detrás dejamos 1 milímetro aproximadamente, ¿vale? Más o menos. Es verdad que en las pocas pruebas que he hecho en esa pista de escale auto, detrás incluso podemos apretar un poquito más,
podemos dejarlo un poquito más apretado, ¿vale? Dejando medio milímetro o así. Pero bueno, eso es cuestión de gusto, ya sabéis. En general la base es 2, 3 delante, 1 detrás, y sobre eso ya nos vamos moviendo. Comentaros que en esta unidad, para que basculara bien la carrocería, he tenido que limar en el chasis pues esta rejilla, una especie de rejilla que viene en el propio chasis, ¿vale? En el molde, porque este perno que baja de la carrocería, no sé si lo veis, este perno que baja ahí, pues se queda enganchado, ¿vale? Se quedaba enganchado. Entonces hemos lijado esta parte negra, que es el principio que viene en chaflán, pues le he dado con una pequeña lija de uñas, y ya el coche, pues sí, ya el coche sí se mueve mejor, ¿vale? Tengo que afinarlo un poquito más, pero que sepáis que se suele enganchar ahí, ese poquito se suele enganchar. Ahora está suelto, ¿vale? Ahora sí está suelto, pero se enganchaba hasta que he descubierto que era eso. Entonces es un pequeño detalle que hay que lijarlo en el chasis, no en la carrocería. Recordar, en el chasis la parte negra que hay, que simula ahí como una rejilla, una entrada de aire. Que os dejo que veáis cómo va por la nueva pista de Scaleauto que tienen nuestros amigos de Jaén, que es espectacular. Así que os invito a que vengáis a verla en cuanto tengáis ocasión, y que vengáis a alguna de las pruebas que están celebrando, que no son pocas y muy bonitas sobre velocidad. Así que nada, que os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos y portaos bien. Pista 4, 149. Pista 4, 150.